Marisol necesita tener urgentemente el cuidado de su nieta, que ha vivido con ella hace más de 10 años. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Marisol, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, Carmen Gloria. Mi caso es la siguiente. Vengo a pedir el cuidado personal de mi nieta, de Nayeli Letelier, ¿Ya? porque yo a la madre, por enfermedad de la niña, tiene un tumor en un pecho, una pechuguita. Y el doctor me exige tener la tutela personal, todo de ella, en caso de cualquier cosa. ¿Vive con usted la nieta? Mi nieta vive de 3 años, 7 meses conmigo, señorita Carmen Gloria. ¿Y qué edad tiene hoy? 16 años. Ah, hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Yo le pedí la tutela anteriormente a la madre. La madre siempre me ha dicho, ya se la voy a dar, y nunca me la ha dado. ¿Usted es la abuela paterna o materna? Materna. O sea, es su hija la que le tiene que dar el cuidado personal. Es mi hija. Y mi nieta es mi nieta y yo soy la madrina de la niña también. ¿Y su hija nunca ha vivido con ustedes? Vivió 2 veces con nosotros. ¿Y hoy? No, por cosas personales ella no está viviendo con nosotros. Cosas familiares que no vienen al caso. ¿Y el papá de la niña? El padre de la niña era ausente desde que la niña nació casi. Nunca se ha preocupado de la niña para nada. ¿La reconoció, sí? La reconoció, sí, pero nada más por reconocerla nomás, nada más. ¿No está casado con la mamá? Fue casado con la mamá casi 4 años. Se separaron. ¿Se separaron o se divorciaron? Se divorciaron, legal. Ya, ya no es un matrimonio. No es un matrimonio, se divorciaron y debido a ese divorcio mi hija le tomó un rechazo a la niña, a mi nieta. Le tomó un rechazo, entonces yo dije, como yo soy la abuela y la madrina, la quise tener yo bajo mi poder. Y mi hija aceptó, porque según yo le doy cosas seccionales a la niña, que vive muy bien conmigo. Sí, no vive bien, pero tampoco pasa hambre la niña. Pero a mí lo que me interesa... ¿Y tiene alguna relación con la mamá? ¿La ve, la visita? No, la mamá no, porque tuvimos unos problemas familiares entre la madre conmigo. Se desquitó con la niña y no ve a la niña. Aparte de eso, le quitó el saludo a su hermano, a la Nayeli. Y la Nayeli sufre por eso, porque si fueron peleas entre nosotros como mamá e hija... O sea, en estos 13 años, ¿cuánto tiempo ha visto la niña a la mamá? La mamá, las 2 veces que ha estado con nosotros. ¿2 veces? Las 2 veces que ha estado viviendo en la casa de nosotros. ¿Y cuánto tiempo se ha quedado viviendo ahí? La primera vez fueron como 3 años. Ya. La segunda vez, 2 años, más o menos como 2 años. Porque las 2 ocasiones yo no la quise tener más en mi casa. Por problemas que no vienen, como le dije, no vienen al caso. Y la niña, sí, durante 8 años la niña no la ha visto, la ha visto más o menos así porque el periodo que vive ahí. La ve en la escuela cuando de repente, porque yo tengo otra hija más chica, que la Nayeli le va a buscar a mi nieto. Entonces ve a la mamá, pero la mamá la ignora, no quiere nada con ella, nada. Nada con la niña. Porque tuvo un problema con usted, se enoja con la niña. Se enojó con la niña, dice que la niña tiene la culpa de las cosas que le están pasando a ella. Entonces yo encuentro que es absurdo, cita para Carmen Gloria, porque son cosas personales que tenemos entre yo y ella, pero no la hija. Ya, este último tiempo no han conversado. Yo no he conversado con ella, nada. Ya. Le vamos a pedir entonces que se sume a esta conversación, Ya, doña Giselle y don Bautista. Ya. Permiso. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su mamá? Sí, la señora sí. ¿Y el caballero quién es? Mi esposo. La señora, como la llama usted, es la persona que está criando a su hija. Hace ya 13 años. ¿Usted sabía del estado de salud de su hija? El estado de salud sí sabía. Pero no es así como dice ella. ¿Cómo es? Mire, yo tuve la niña a los 15 años la tuve. Yo me fui recién de la casa cuando yo tenía como 25 años, cuando lo conocí a él. O sea, 10 años después. O sea, usted hace 3 años que salió de la casa. ¿Me entiende? Escúcheme, mire. Lo que pasa es que yo tuve a mi hija a los 15 años, yo estuve con el papá, todo eso. Ya le tomé un rechazo, como dice ella, que es verdad, que no debía haberlo hecho, pero tenía, ¿cuánto? 17 años. No sabía... Como 15 o 17. Más, después que tenía ya 3 años ella. Mi hija tenía 3 años cuando yo me separé del papá. Ya. Y como el papá me hizo tantas cosas a mí, yo tenía, 18, claro, 18, casi los 19 más o menos. Entonces, recordando todo lo que me había hecho a mí, que el maltrato psicológico con él y amenazaba delante de la niña, yo le tomé un rechazo a mi hija en el sentido de que ella quería estar conmigo, que yo le diera amor a ella.
Entonces, como estaba tan bloqueada y tantas cosas que me había hecho psicológicamente, en ese sentido yo no pude. Y estuvo la señora Marisol con ella y le dio el amor que yo no podía darle. Fue lo mismo que dijo ella. Claro, pero en ese tiempo yo estuve en la casa. Sí, fue lo que dijo ella. Ya, pero a los 25 más o menos recién yo me fui de la casa. No, es como que ahí un no están oso. cuadrando las fechas, pues señora. Si usted tuvo a su hija a los 15 años, Mi hija tenía como 7 años más o menos. cuando- no estaba escuchando. Si usted tuvo a su hija a los 15 años Sí. y me está diciendo que a los 3 años usted tuvo un rechazo con ella, eso quiere decir que usted ya tenía 18 años. Claro, 18. Si a los 18 años usted dice que siguió viviendo en la casa a pesar de este rechazo y que vivió aproximadamente hasta los 25 años, quiere decir que desde que su hija nació, cuando usted tenía 15, usted vivió en la casa hasta Sí, pues. los 25 suyos. Más o menos, sí. Sí. Y eso quiere decir que usted lleva solo 3 años afuera de la casa. ¿Cuánto tiempo hace Es que que está lo que- casada con usted, caballero? Lleva conmigo 7 años casada. Y 11 años... No le cuadran los números, O sea, señora. 7 años de casado, pero anteriormente 3. O sea, 11 juntos, 11 años juntos. Ay, señora, las matemáticas no mienten. Pero si él me conoció con la niña cuando tenía 7 años. El caballero dice, usted dijo que se había ido de la casa cuando se casó con el caballero. Le acabo de preguntar al caballero hace cuánto tiempo que se casó con usted y me dice que 7 años. Es que estoy Y viviendo- según su versión, se fue de la casa hace 3 años. ¿A quién le creo? ¿Cuál de los dos me Yo miente? tengo 31 ¿Usted me miente, ahora. caballero? No, lamentablemente no puedo mentir. ¿Será ella entonces la que miente? Ninguno de los dos estamos mintiendo. Es que no puede ser, señor. Es que ¿sabe el caso que pasa, Cita? Aquí es que supuestamente ella, conmigo, lo conocimos y vivimos con la señora Marisol en la casa de ella. En la casa de ella. Ujú. La conocí y convivimos en la casa de ella. Y de ahí, ¿Cuánto tiempo? 3 años la primera vez. De ahí, Ya. yo a ella le dije, no podemos seguir más molestando, así que Eso fueron. vamos y buscamos otra parte donde arrendar para ¿Sabe no que yo dar estoy de problemas. acuerdo con usted? Yo le creo su versión, porque su versión es absolutamente concordante con lo que nos cuenta la señora. Que la señora dice que ella fue 2 veces, estuvo viviendo en la casa, después se fue y que efectivamente, si uno saca cuentas más o menos, dice la señora, son 7, 8 años que ella no ha vivido con su hija. Y cuando usted me dice, yo me casé con ella hace 7 años y entre medio estuvimos un tiempo viviendo en la casa y después nos fuimos, Claro, o sea, es absolutamente concordante con lo que me dice ella. Pero no tiene nada que ver con la historia que me cuenta la señora, que enreda los números, que estuvo 10 años, que se fue hace 3, que en realidad se fue hace 7, y hace una ensalada rusa que no concuerda para nada y que Perfecto. evidentemente es Yo falsa. la entiendo. Tratando de justificar, pero muy malamente, entonces finalmente queda peor. Es que, ¿sabes? Con todo permiso, Sí, con todo respeto, es que los nervios igual, es que no es fácil entre una madre con una hija Me llegar a imagino, un punto... me imagino. Ojalá ella pueda superar sus nervios y pensar en beneficio de su hija más que pensar en Claro. protegerse. No, sí, Porque a sí. mí me parece que más que los nervios son tratando de defenderse como gato a espalda. No. Sí, me imagino que usted piensa que no, pero los años de circo a mí me dan Sí. la certeza para pensar que sí. También. Ya, señora, entonces, hoy la niña que tiene 16 años está con problemas de salud. La niña sigue viviendo con la abuela materna, y hasta donde yo sé y hasta donde he escuchado en ustedes, no hay intención de cambiar esa forma. La señora necesita, según lo que nos explicó y las razones que le dio el médico, tener el cuidado personal para tomar decisiones de salud respecto a la niña. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Sí, que se la voy a dársela. Perfecto. O sea, ella quiso hace tiempo, como ella dijo al principio, que Sí. yo se la diera. Sí. Pero no se la quería dar porque yo tenía la esperanza de llevarme a mi hija conmigo. Po. Porque cuando nos fuimos la primera vez de la casa, yo quería tratar de llevármela, pero empezó como ella está acostumbrada con su abuelita, empezó a lagrimear, entonces para no hacerle más daño y que no le fuera más mal en el colegio, quise dejarla por eso. Por eso que me costó harto, pero medité bien por ella y mejor mano no va a quedar. ¿Hace cuánto que no ve a su hija? Del año pasado nomás. No, ¿Solo pues ir del al año colegio. pasado? O sea, pero dice usted, ¿verla visual o hablar?
Porque de hablar con ella... Intente explicármelo por usted. teléfono hablamos el otro día y empezó a decirme puras cosas y con el problema que dice señora misma Marisol, que dice que problema familiar tuvimos el año pasado, como que yo todavía estoy superando lo que pasó. Cita Carmen Gloria, disculpe. El problema fue entre ella y yo, no la niña. Estoy absolutamente de Sí, acuerdo con porque usted. son problemas de adultos. Entonces ella que haga entender No, que es su sí, hija. y además será Hombre, que es su hija. necesario que expliquemos cómo se relaciona una Sí, madre no, con una sí, hija, es que que yo lo le que- tenga que decir si por teléfono es persona. Sí, pues sí, Que lo que sabrá. pasa también una cosa que yo tampoco le he dicho, yo no podía acercarme mucho a ella, ni a nadie de la familia, porque yo tenía una orden de arresto, o sea, una orden de alejamiento, perdón. No podía Respecto a la acercarme. señora, no respecto a su Sí. hija. Pero yo no sabía, si tampoco a mi hijo tampoco los podía Pregunte, acercar mucho. uno pregunta. Porque me acerqué a la comisaría y Cuando me a uno dijo, le si es para prohíben, usted, es para toda su cuando a uno familia. no es así. A mí me dijo los caras, Dudo me que acerqué a Carabinero le haya Carabinero. dicho eso porque Carabinero sabe que las órdenes de alejamiento son específicas. Entonces él me dijo, yo te... Señora, cuando uno tiene un hijo y tiene ganas de tener una relación con un hijo, a uno no le basta una respuesta. Uno sigue preguntando, uno sigue insistiendo. Me imagino que esa orden de alejamiento ya no está vigente. No. Si fue hace un año no, atrás sí, el no problema. No sabría ella. Ya pasó hace tiempo. Yo le sugiero, si le importa, que intente tener una relación con su hija. Si no le importa, y le voy a pedir al psicólogo Luis Hernán Guerra que se suma a esta conversación, defínelo también. Porque estas apariciones a medias, estoy pero no estoy, te quiero pero no voy, me importa pero no te llamo, finalmente terminan haciéndole más daño a una niña que ya, aunque a usted no le guste la palabra y aunque a usted le moleste la frase, ya sufrió una vez un abandono. Ya la mamá la dejó. Con la abuela, maravilloso, pero la dejó. Con las razones que usted quiera, la edad que quiera, la dejó. Entonces, 2 veces, no. Luis Hernán, ¿tú pudiste conversar con la familia? ¿Sabías de la situación de alejamiento que hay entre la madre y la hija? Sí, y conversé además con ella. Ah, Me dio la cuéntame cómo está posibilidad ella, sí. de conversar con Qué ella. bueno. Ha sido muy duro lo que le ha tocado vivir en sus 16 años. El hecho de donde... por eso traje aquí algunas frases que son desgarradoras y que quiero poder explicarlas para poder ponerlos en contexto. Me dijo, mi madre me critica y me hace sentir a mí como si fuera la culpable de la separación de ella con mi papá. Por otra parte, frase donde Giselle también dice que se alejó de su hija ya que era idéntica a su exmarido y que no tenía ningún interés en formar una relación con su hija. Eso es muy duro. Es muy duro para que una niña con apenas 10 años, cuando le dijeron esto, se desgarrara y completamente desconstruyera su personalidad. Ella lo ha pasado muy mal, pero a pesar de ello ha tenido una estructura donde hay una abuela que ha tomado el rol y la figura de mamá. Por algo ella le dice mamá a su abuela. Aquí cuando vemos este tipo de relaciones es donde vemos relaciones de padres tóxicas. Y esto es más común de lo que nos gustaría. Estas relaciones tóxicas donde los padres muchas veces priorizan sus emociones y sus sentimientos ante los de los hijos. Siendo justa, Luis Hernán, ella señaló que cuando quedó embarazada tenía 15 años y que uno podría entender la inmadurez, el miedo a esa edad, pero han pasado 16 años. O sea, hoy día tiene muchísimo más, es una persona adulta, que uno podría decir, uy, qué heavy como yo, qué fuerte como yo estaba muerta de susto en esa época, hoy día las cosas son distintas, hoy día no se puede hacer una revisión con mi hija, pedir perdón. No es la actitud, ella se queda en ese pasado y ahí le acomoda esa explicación y punto, ¿no? Es que por eso comentaba este hecho de estas relaciones tóxicas de estos padres, donde no logran empatizar con un hijo. Priorizan sus emociones y su bienestar. No logran el poder entender las necesidades de estos hijos. Y lo más impresionante de esto es que a pesar de todo lo que ha escuchado, de todo lo que ha vivido, de todo lo que le han hecho pasar, ella igual, el mayor miedo que tiene es que su mamá la deje de querer, ¿Cuál mamá? su madre biológica. Sí.
Yo nunca la he dejado de querer. Nunca la voy a dejar de querer tampoco. Si Eso no basta con sentirlo, hay que demostrarlo. Exacto. Y aparentemente, por lo que está diciendo Luis Hernán, su hija no lo siente. Porque finalmente son los hechos lo que sucede. Por eso, y es muy importante el entender qué es lo que le decimos a nuestros hijos. ¿Qué sucedió en la última conversación? ¿Qué sucedió en la última conversación telefónica que ustedes tuvieron? Empezó a decirme cosas que yo también a lo mejor también estoy bloqueando esa parte, como le comentaba. Ahí viene de nuevo el bloqueo. Y ahí, eso. Es que eso que usted nos Empezó dice, a decirme Giselle, también del papá y toda esa cuestión. Entonces, Giselle, y yo tienes que- pienso que siempre hay una parte detrás de ella. O sea, nosotros cuando estamos bien, o sea, cuando hablamos, como le comenté yo a usted, hablamos súper bien. Pero siempre como que hay una parte de atrás que no hace chocar. Estos rasgos son muy comunes cuando comienzan a externalizar las responsabilidades y no se hacen cargo de sus errores. ¿Cuáles son los errores que usted ha cometido? ¿Cuáles han sido las cosas que ha dejado de hacer? Porque también nosotros cuando conversamos está el punto de poder decir, ok, está la posibilidad de poder arreglarlo, pero no había una intención. Además que hay que ser clarita aquí, o sea, es su hija nominalmente, tiene el nombre de su hija, pero no ha vivido con usted, no ha crecido con usted. Entonces, usted no la conoce, ni ella la conoce a usted. Tenemos una niña que tiene 16 años, que está en plena edad adolescente por lo demás, que está en una edad conflictiva, donde además ella está frente a una mujer que es su madre, que la parió, pero que nunca ha vivido con ella como debiera ser. Es normal que tenga rabia, es normal que desconfíe, es normal que tenga algo detrás, como le llama usted. Porque Es ella no ha querido absolutamente tampoco. normal. Por lo que sea, la situación que usted no está entendiendo desde mi punto de vista, y Luis Hernán por apreciarnos en eso, es que no están en el mismo nivel. Usted es la mamá y ella es la hija. Entonces no son dos amigas encontradas, no son dos amigas que no se entienden. Hay una mamá y una hija. Entonces, y la mamá fue la que no crió a esta hija. Entonces, ¿a quién le toca aquí contener, explicar, tener paciencia, cobijar para que esta hija pase esta difícil etapa que se llama adolescencia? ¿A ella, a usted? A mí. A usted. Esos son, yo creo, los años de experiencia que tú tienes que logras perfilar muy bien este caso. Uno, ¿qué sucedió? Efectivamente. Y cuando lo conversamos, ella lograba ser una amiga de su hija. Error. Los hijos tienen sus amigos de su misma edad y los padres, como muy bien lo hizo la señora Marisol, es el hecho de cumplir un rol en el cual tiene que dar una norma y una estructura, es decir, los límites. Los cuales los límites desde horario, hasta qué hora se estudia, hasta qué hora se juega, hasta qué hora se pololea. Y todos esos roles los ha entregado su abuela, en el cual, y esto se lo digo con todo respeto para sus hijos futuros, sus hijos son sus hijos y usted está llamada a cumplir el rol de madre. ¿Qué pasa con don Bautista, que yo lo noto como en una postura más criteriosa, diría yo? Es que, Más madura. disculpe, yo Sí. estoy escuchando. ¿Ya? Y, o sea, lo de ser padre es también cumplir un rol como amigo. En Sí, el punto de pero- vista mío. No. Amigo, hace Porque unos la años confianza. atrás, y le voy a preguntar a Luis Hernández, hace unos años atrás estuvo súper de moda esto que los padres tienen que ser amigos de los hijos. Uno tiene 200.000 amigos. Y como uno va creciendo en la vida, va cambiando de amigos. Los amigos de colegio no son los mismos de la universidad, ni son los correcto. mismos del trabajo. Sí. Uno se cambia de pega y se cambia de amigos. Pero los papás. Si una son confianza no siempre- tiene del hijo, o sea, de un padre, una madre, un Amigo, hijo. no, es que la confianza no tiene nada que ver con ser amigo. Es la confianza. Ser buen papá es que el hijo le tenga a uno confianza. No es que sea amigo. Pero, o sea, ¿cómo yo a mi hijo le voy a decirle esto no se hace? O cuéntame esto, si no le doy yo Así, la pues. confianza. Así, pues, como siendo papá. Siendo ¿Pero cómo? papá. Eso no es ser amigo, caballero. Por eso. Pero ¿cómo? Yo no voy a salir a carretear con mi hija. Soy la mamá. Yo le pongo las reglas, Por le eso. pongo las normas. Tiene que ver con el cuánto te conozco, con cuánto me conoces, con cuánto tú cuentas conmigo. Eso tiene que ver con la confianza. No tiene que ver Pero con, es que yo con tengo el... que dársela a mi hijo. Por supuesto, pero Por no eso. se la va a ¿cómo dar. se la doy yo? ¿Cómo le estoy Explicándole y hacerle entender y que él se desprecie conmigo.
O sea, que me diga, no sé, papá, tengo este problema. Pero eso no tiene que ver con ser amigo de su hijo. No confunda los términos. O sea, puede ser que no. O sea, la no tiene palabra que puede ver. ser. Bueno, pero... Luis Hernández es el experto. Pueden tener una relación cercana. Y ¿sabes qué? Es muy bueno que suceda esto. Porque mucha gente en su casa también confunde y malinterpretan el concepto amigo. Claro, o sea, puede no ser. hay una palabra peor dicha que con las redes sociales en Facebook cuando tienen amigos. No son sí. amigos. Es un Amigos concepto tampoco. el cual se ha cerrado mucho hoy Ni en día. conocidos. No, ni eso, ni eso. O sea, el hecho es que son contactos. Cambiemos el concepto amigos. Y ahí es donde nosotros, nuestros amigos, son nuestros pares, pero no los que nos relacionamos biológicamente con ellos. Es por ello que mis hermanos son mis hermanos, mi papá es mi papá, mi mamá es mi mamá. Por lo mismo es que podemos lograr cercanía con ellos. Y la cercanía, ¿cómo la logramos? A través de, primero, dar un buen ejemplo, ser respetuoso, el poder entender cuál es mi rol que estoy cumpliendo como papá. Y ahí es donde aquí hay un rol que no se ha cumplido. Y el rol de ser mamá. Y el rol de ser papá. Y ahí es donde hoy día, y efectivamente, como bien lo dijiste, finalmente los padres no son los padres biológicos, sino son los que finalmente tenemos la emoción y tenemos esa relación. ¿Hay conflictos acá entre ustedes como familia? Las hay, pero ese no es el tema. El tema hoy día importante es que hay una hija en el cual tiene una proyección futura. Ella quiere hacer, y aquí hay un mensaje para ella como a muchas Giselle que hoy día nos están escuchando y nos están viendo, en el cual hay un estudio que habla en que hay 2 hijos, y esto fue una investigación que se realizó, que salieron desde una familia donde había un padre golpeador y alcohólico. Y le preguntaron a estos 2 hijos, le dijeron, ¿por qué tú lograste realizar una muy buena familia? Porque mi papá fue un muy buen ejemplo. ¿Y por qué? Porque yo no quería ser como él. Así es como el otro hermano también, cuando él era alcohólico, él era drogadicto, era golpeador. Y le dijo, ¿por qué fuiste así? Porque finalmente mi papá también fue un ejemplo. ¿Y esto a qué voy? A que es cómo tomamos las situaciones. Y afortunadamente, gracias a la abuela, la opción que toma esta niña es el hecho de no querer ser el ejemplo de familia que ustedes fueron y querer formar una familia a futuro donde ella quiere estudiar, tiene una abuela que la apoya, tiene un concepto familiar en el cual ustedes no fueron un ejemplo, pero por lo mismo están a tiempo. Y eso es lo importante, que vean esos errores que ustedes cometieron para poder revertirlo y reviértanlo con esta nueva familia que ustedes tienen, reviértanlo con estos hijos que ustedes pueden cambiar esta situación, pero siempre y cuando ellos quieran. Perfecto, Luis Hernández. Muchísimas gracias. Éxito. Espero que conversen en privado lo que hemos analizado respecto a su hija. Los papás siempre son necesarios. Su hija expresó abiertamente el deseo de tener una relación con usted. Si bien el padre, tal como nos decía la señora Marisol, está desaparecido, a mí me parece que perfectamente don Bautista podría entregarle una imagen paterna. Ojalá que sea así. Respecto al cuidado personal, su hija expresó abiertamente y expresamente la voluntad de entregarle el cuidado personal de su hija para que usted pueda tomar las decisiones correspondientes. Así que vamos a redactar una escritura pública para que usted concurra a firmar a notaría y entregue el cuidado personal de su hija a su madre para que ella tenga plena libertad de poder decidir y de poder seguir atendiendo a la niña con las necesidades de salud que tiene. ¿Se le puedo hacer una consulta? Dígame. Eso es lo que... soy muy... comprender mucho de ley o los nombres, pero tendrá que tener alguna pensión. Debiera tenerlo, pero... Porque yo creo que la situación que lo encontramos, me incluyo, que es muy... estamos, como se puede decir, en el tiempo de dar al La señora no la ha pedido. No, es que... por eso le Debiera tenerlo. Ojalá que en el futuro cercano ustedes puedan colaborar con una pensión de alimentos en favor de la niña. Cuando la quieran ofrecer, nosotros felices de poder escriturarlo. Es más, si la quieren ofrecer en este minuto, se puede incluir en este acuerdo. Es que a Sí, eso te lo- acabo de decir. Dígame, caballero.
No, Lo escucho. no, es que era como en ese punto, para que no diga que no queremos apoyar. ¿Quiere pagar una pensión de O sea, alimentos? es que yo en el momento mío Por el momento. no podemos. Cuando tenga la opción, nos dice y hacemos un acuerdo de alimentos. Mientras tanto, nuestra producción los va a citar a la notaría para firmar la entrega del cuidado personal de esta niña de 16 años a la abuela materna, como se pidió. Y con eso cerramos la sesión. Sí, quedé conforme y espero que mi hija se acerque a darme la tuición de mi nieta.